voy acá a presentar primero el ejercicio para ver si alguno tiene dudas. El primer ejercicio, si ustedes recuerdan, consiste en hacer los cálculos de la amplitud, el rango, número de intervalos y la amplitud de clase. Entonces nosotros lo que teníamos que hacer primero, pues determinar el rango de ese ejercicio. Recordemos que el rango era el valor máximo menos el valor mínimo, ¿verdad? De los valores que nosotros hemos obtenido en nuestra encuesta. Luego teníamos el valor de K, que era el número de intervalos. Nosotros íbamos a utilizar el valor que o la ecuación que utilizamos en clase, porque son varios tipos de ecuaciones. Ustedes buscan información, son varios. Entonces el que nosotros utilizamos en clase fue K igual a 1 más 3.322 logaritmo natural o base 10 de n, que n pues sería el número o el tamaño de la muestra que tenemos nosotros de nuestro levantamiento o nuestra encuesta. Y luego teníamos la amplitud, que es el rango, es decir, el rango nos indica la distancia de nuestro intervalo, ¿verdad? Del punto máximo al punto mínimo entre K, ¿verdad? Número de intervalos. En la tarea se le dice que el valor mínimo de esos intervalos comenzaba en 3, o ese rango, el rango, y el máximo era 51 para elaborar nuestra tabla. No sé si los que están conectados ahorita ya hicieron este ejercicio o si lo están haciendo y tienen alguna duda, ¿verdad? Si les coincidía los valor inicial versus el valor inicial final del rango que yo le estaba proponiendo. Me gustaría saber alguna duda, si ustedes lograron calcular los intervalos y si coincidía, ¿verdad? De acuerdo a los valores que yo le daba, el valor mínimo y máximo, ¿verdad? Del total, del rango, ¿verdad? O alguna consulta sobre esto, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos todos los valores, ¿verdad? Que le damos en el ejercicio. Luego calculamos el rango, K y A. Valores, ¿verdad? Si ustedes hacen correctamente sus cálculos, recuerden, entonces tienen que hacerlo paso a paso. Si usted no hace paso a paso esto, o sea que tiene valores puntos menos puntos. Entonces, el valor que obtenía acá, que por ejemplo a mí, el resultado que me da a mí, que ustedes tienen que obtener, ¿verdad? Un 7 intervalo aproximadamente, y 6, y una amplitud de 6, una distancia de 6 de cada intervalo. Entonces, yo le sugería que iniciara con el valor de 3. Ahora, y los intervalos les decía que tenían que ser cerrados, así como en este caso. No tenían que ser intervalos semiabiertos como hemos estado trabajando en clase, ya que primero un corchete y después un paréntesis, ¿verdad? Pero recordemos que el paréntesis lo que indica es que ese valor no se toma, un corchete sí. Entonces, a ustedes al obtener, ¿verdad? Un valor de 7, K de 7, es decir, tendríamos 7 intervalos, 7 filas y una amplitud de cada uno de ellos de 6. Entonces, usted venía y decía, ok, comenzamos con 3, a este 3 le tengo que sumar 6. ¿Por qué? Porque 6 es mi amplitud. Vamos a borrar esto. Entonces digo 3 más 6 sería 9. Entonces este primer intervalo sería de 3 a 9. El siguiente intervalo debe comenzar con 10 porque estoy trabajando con intervalos cerrados. Entonces tengo 10 más 6, aquí sería 16. Cierra este intervalo. ¿Con cuánto comenzaría el siguiente intervalo? 17. 17 más 6. ¿Cuánto sería 17 más 6?
¿Qué me dicen? ¿Alguien tiene su calculadora para que nos ayude a hacer la suma ahí? Y completar ese intervalo. Tendríamos 17 más 6. Ok, si hay alguno de los compañeros que está pidiendo solicitud, tal vez me pueden decir, ¿verdad? Porque aquí no puedo ver quién es el que me da la solicitud, ¿no? Tengo que estar entrando a la pestaña aquí de Meet. Entonces, ¿qué me dicen, verdad? 17 más 6, ¿cuánto sería? Según mi cálculo sería 23. Entonces, ¿cuál sería entonces el siguiente intervalo? ¿En qué valor lo iniciamos? ¿Qué me dicen? Yo tengo 3 a 9, 10 a 16, 17 a 23. Siguiente intervalo. Ayúdenme ustedes a completar esos intervalos, ¿verdad? Tal y como yo le expliqué en el documento, teníamos que comenzar con 3, ¿verdad? Hasta terminar en 51. Entonces si ustedes hacían correctamente sus cálculos, entonces perfectamente pues podían completar el intervalo. ¿Qué me dicen? ¿Cuál sería entonces el siguiente intervalo? Hagamos esto entre todos. Listo, tenemos 24. Le sumamos 6, quedaría acá 30. Siguiente intervalo. Recordemos que estamos trabajando intervalos cerrados. Comenzamos 31 más 6 serían 37. Siguiente intervalo sería 38 más 6 serían 44. Okay. Ahora el siguiente intervalo comenzamos 45. 35 más 6, 51. Como ustedes pueden ver, tal y como yo les recomendaba, ¿verdad? Comenzamos un valor mínimo de 3 hasta 51. Repito, esto podrían variar estos intervalos de acuerdo a cómo los acomodemos, porque si lo trabajamos con intervalos semiabiertos, esto podría variar este valor máximo que está acá. Entonces va a depender mucho de cómo uno lo distribuya, ¿verdad? Esos intervalos. Entonces su tarea que ustedes van a entregar, entonces tienen que hacer esos cálculos, rango K, bueno, de cantidad de intervalos y la amplitud. Esto tienen que hacer ustedes, recuerden, paso a paso. Si ustedes no lo hacen, tienen puntos menos. Y luego lo que se les pedía hacer esto, calcular cantidad de intervalos. ¿Cuánto me dio aquí? Me dio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 intervalos. Cada intervalo tiene una amplitud de 6, ¿verdad? Es decir, tiene la distancia que hay entre cada límite inferior. Recordemos que lo que está a la izquierda sería el límite inferior, L sub I, y a la derecha sería el límite superior, L sub I, de cada intervalo. Y después, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes en esta tarea? En este ítem, pues simplemente calcular, ¿verdad?, la marca de clase, que ya lo vimos en la aula de clase. Luego calcular la frecuencia absoluta. Luego frecuencia absoluta acumulada. Recordemos que F sub I son los valores, la cantidad de valores que hay entre cada intervalo. Exactamente igual como lo vimos en clase. Luego la frecuencia relativa. Y por último, la frecuencia relativa absoluta. Esto es todo lo que se le pedía, ¿verdad? Entonces, esto es todo lo que se le pide en el primer inciso de la tarea número 4. Vamos a verlo más amplio. Ahí. ¿Alguna duda sobre este primer ítem? Yo creo que acá ya le expliqué, pues, por así decirlo, lo más difícil, pues lo más complicado, que era establecer los intervalos y la amplitud. ¿Duda, consulta sobre este ítem de la tarea? Yo lo hice. No sé si me escuchan. Sí, le escucho. Yo lo hice, pero yo no puse eso de Q1, F1,
FI mayúscula. Yo le puse así, usted sabe, marca de clase, frecuencia absoluta acumulada. Ok, bueno, para practicar pues yo recomiendo que mejor ponga ponga así por así decirlo, los códigos, pues, y aparte usted pone los nombres, pues, para que no se le haga una tabla muy grande. Entonces usted pone frecuencia F sub I igual a frecuencia absoluta, y así sucesivamente, pues. Es lo que recomendaría yo, pues, para que no quede una tabla muy grande. Entonces, este es el primer ítem. El segundo ítem pues era más sencillo que esto, muy sencillo. Recuerde que en el segundo ítem lo que nos dan es el resultado de 50 o el resultado de 50 tiros de dado. Entonces, lógicamente un dado tiene apenas 6 caras, ¿verdad? Lo que podemos obtener 6 números, ¿ya? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Acá los resultados. Entonces y luego a nosotros nos dan el F sub I. ¿Qué cosa es el F sub I? Pues el número de repeticiones de cada uno de los resultados que hemos obtenido, ya número 1, número 2, número 3, número 4, número 5 y número 6. Entonces al lanzar un dado podemos tener uno de todos estos resultados. Y entonces nosotros obtuvimos dentro de los 50 tiros una cantidad determinada de cada uno de estos, cada una de las caras. Y luego pues ustedes simplemente calcular nada más, ¿verdad? Frecuencia absoluta acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. Esto es todo lo que usted tiene que hacer en esa tarea. Recuerden que tiene un valor de 8 puntos. Ya luego, posiblemente en esta semana, yo dejaría la tarea número 5, que es en base a gráficas solamente, ¿verdad? Para ir avanzando. Con el segundo ítem, ¿tienen alguien una consulta? Yo creo que este es más sencillo, ¿no? Es más fácil que el otro, ¿verdad? Recordemos que aquí en el primer ítem nosotros estamos trabajando con datos continuos, ¿verdad? Agrupados. Y aquí estamos trabajando con datos discretos, ¿verdad? Datos puntuales se le llama, donde estamos trabajando con valores enteros, no estamos trabajando con intervalos. Entonces esto igual lo vimos en clase, este ejemplo. ¿Dudas, consultas sobre esto, la tarea, antes de continuar con la clase de hoy? Todos estamos claros y claras. Entonces, el día de hoy vamos a tener una clase sencilla, fácil, ¿verdad? Va a ser algo rápida porque lo que vamos a terminar de analizar son los tipos de gráficas. Hay varios tipos de gráficas en estadísticas. Nosotros vemos algunas, no las vemos todas. En clase nosotros hemos estado analizando la ojiva. La ojiva, también llamada gráfica de frecuencia acumulada, es como la que estamos viendo acá en pantalla. Este es una ojiva. Para hacer la ojiva, o la gráfica de ojiva o frecuencia acumulada, tenemos dos tipos, ¿verdad? Tenemos la gráfica menor que, lo estamos viendo acá en pantalla. Esta que está acá es la ojiva menor que, y cuando la gráfica es invertida, como la que estamos viendo aquí abajo, se le llama ojiva mayor que. ¿Okay? Como ustedes vieron en clase, la ojiva, igual que toda la gráfica, nos sirve para analizar ciertos valores estadísticos que nosotros estamos analizando. Si ustedes recuerdan en clase, nosotros lo que analizamos en la ojiva fueron salarios. No lo voy a hacer repaso acá porque creo que lo vimos en clase y lo vimos pues muy detallado. Lo de la ojiva, si usted no llegó, pues yo le recomiendo pues que vea los videos en la semana, para que en el campo virtual, para que usted pues logre entender estos conceptos, ¿verdad? Y si no llegó, pues puede prestar cuadernos para que lo copie, ¿verdad? Porque a la hora de hacer la tarea o en el examen, nosotros vamos a evaluar de acuerdo a lo que vimos en clase.
Entonces vamos a continuar ahora con otro tipo de diagramas y gráficas. Bueno, esto lo vimos en clase, pero vamos a hacer un repaso para quedar ya definido. Entre los diagramas tenemos la llamada, esta que llamamos diagrama de tallo y hoja, que va a ser un zoom. Entonces, este que tenemos acá es un diagrama que nosotros agrupamos ciertos datos, por lo general son datos discretos, como lo que estamos viendo ahí, ¿verdad? Y por lo general son valores pequeños, ¿verdad? No son una gran cantidad de valores, y nos sirve para analizar, ¿verdad?, ciertos datos estadísticos. Vamos a repasar el ejemplo que vimos la semana pasada. Vamos a copiar acá. Vamos a copiar, este fue el ejemplo que vimos la semana pasada, si no me equivoco. En el ejemplo de la semana pasada, a nosotros nos daban la altura de 40 alumnos, ¿verdad?, en un aula de clase. Hizo un estudio sobre la altura de cada uno de los muchachos, ¿verdad?, en el aula de clase. Entonces obtenemos todos estos resultados. Acá no nos dicen la unidad de medida, pues, pero por lógica deducimos que son centímetros, pues, porque si fueran pulgadas, por ejemplo, el más pequeño son 144. Si esto fuera pulgada, estaríamos hablando aproximadamente de 360 centímetros, que serían 3.6 metros, ¿verdad? No vamos a ir a alguien así fácil, o no vamos a ir en el mundo a alguien de 3.6 metros de altura, ¿no? Entonces, ni van a ser milímetros, pues, porque no sería una miniatura de persona. Ya suponemos que son centímetros. Entonces, cuando nosotros graficamos el diagrama aquí está el diagrama de tallo y hojas, primero lo que tenemos que ver es la cantidad de decimales o dígitos con los que estamos trabajando. Ya, en el ejemplo que nosotros vimos en el anterior, así están viendo que las cantidades de dígitos con los que se trabajó en esta encuesta son 2 dígitos, pero en el ejercicio que vimos en clase son de 3 dígitos, como ustedes pueden ver, 144, 146 y así sucesivamente hasta terminar en 181. Entonces, para nosotros en este ejemplo, los tallos van a estar compuestos por los primeros 2 dígitos. Ya, los siguientes dígitos, el tercer dígito va a formar parte de las hojas, que se le llama en este ejemplo. Entonces, yo he definido como todo este ejemplo son en base a 3 decimales, a 3 dígitos. Entonces yo voy a decir que los primeros dígitos van a ser, los primeros 2 van a ser los tallos. Vamos a ver si hay más. Entonces, vemos que acá en esta altura comienzan desde 144 y terminan en 180. Entonces yo acá en el tallo, los primeros 2 dígitos van a ser 14, después los otros van a ser de 15, ¿verdad?, que son altura de 150 y tanto, luego la altura de 160 va a ser 16, luego 17 y 18. Entonces, y yo acá he agrupado de menor a mayor la altura, y luego lo he agrupado, ¿verdad?, los datos de 140 o las alturas de 140, las alturas de 150 y así sucesivamente. Entonces esos valores van a formar parte de lo que llamamos el tallo. Voy a ponerlo acá de otro color. Entonces el tallo está compuesto por los dígitos 14, 15, 16, 17 y 18. Ahora, ¿cuáles van a ser las hojas? Pues van a ser los terceros dígitos, o el dígito número 3 de cada uno de los valores. Entonces vemos que comienza en 144, entonces acá mi hoja va a ser 4.
el primer dígito. Tenemos dos valores de 144, entonces pongo 2 cuadros, ¿verdad? 244. Después tenemos un valor de 6. Voy a ponerlo más cerca. Después vemos que tenemos un 147, un 149 y hasta ahí. Luego comenzamos con los dígitos de 150 en adelante. Entonces tenemos un 150, un 153, un 255, un 157, perdón, 257, un 158 y 259. Ahora vamos con el tallo de los 16. Entonces tenemos 260, un 162, 263, 163, un 165, 266 y 267. Vamos a hacerlo más para acá. 267, un 168 y un 169. Listo. Ahora con los tallos de 17. Entonces después tenemos 270, un 171, un 172, 274, un 175, 177, un 178. Ahí terminamos. Ahora vamos con los tallos de 180. Tenemos 180 y 281. Y ahí tengo listo mi diagrama de tallo hoja. Como ustedes pueden ver, pues son valores pequeños. ¿Qué puedo deducir yo de este diagrama? Puedo ver que las alturas mayores, ¿verdad? O el rango de altura de estos jóvenes de esta sección anda entre 160 y 169 centímetros de alto. Ya luego, pues las otras medidas ya están un poco en segundo lugar. Son las alturas de 150 y pico y las alturas de 170. Vemos que los jóvenes que miden 14 centímetros, 140 en adelante, son muy pocos, y los que miden más de 180 son apenas 3 alumnos. ¿Sí? Entonces, el diagrama de tallo de hoja nos sirve para hacer este tipo de análisis de una forma gráfica. Ya, acá puede ser que nosotros, como no son tantos valores, podríamos determinarlo así a simple vista, pero si tuviéramos 200 valores, 100, 300, entonces sería muy difícil, ¿verdad?, nosotros verlo acá en la tabla. Entonces este diagrama ya nos da una idea de cómo están distribuidas las edades y las alturas, ¿verdad?, que tanto se repiten, o ciertas alturas que tanto se repiten dentro del grupo de estudiantes. Vimos un ejemplo de esto la semana pasada. El otro tipo de gráfica es lo que se le llama diagrama de puntos. El diagrama de puntos es muy parecido a este diagrama de tallo y hojas, pero tiene sus pequeñas variaciones. En el siguiente ejercicio a nosotros nos dan la nota de 20 estudiantes. En la columna primera nos dan la cantidad de estudiantes, y en la segunda columna nos dan las notas que obtuvo en un determinado examen. Entonces nosotros queremos hacer un análisis de cómo poner los resultados, ¿verdad?, las mejores notas, o las notas que más se repetían en este examen, ¿verdad?, tener una idea de la cantidad de aplazados. Entonces así en la tabla puede ser que no podamos visualizar mejor eso. Entonces para eso nos sirve nuestra gráfica, nuestro diagrama. Entonces nos vamos a auxiliar ahora en este caso de un diagrama de puntos. ¿Sí? Vamos a ver qué más se conectó. Okay. Entonces el diagrama de puntos, ¿qué es lo que va a hacer usted? Primero, ¿verdad?, tenemos nuestras tablas, tenemos la cantidad de estudiantes. Acá no nos interesa el orden, ¿verdad?, porque
de cómo están, ¿verdad? A la hora que hicimos los levantamientos, si ya nos interesa a la hora de hacer la gráfica. Entonces yo aquí escribo una línea horizontal. Esta línea horizontal lo que me van a indicar son las notas. Y vemos que la nota mínima en este caso comienza en 1 y la nota máxima es 10. Entonces nosotros de manera, no se le puede decir, a escala, nosotros dibujamos o anotamos las notas, ¿verdad? en una línea horizontal, desde el 1 hasta el 10, que son las notas que los jóvenes obtuvieron. ¿Sí? Luego, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Pues simplemente, ¿verdad?, ver en nuestra tabla la cantidad de estudiantes que obtuvieron una nota de 1. Yo aquí lo tengo listo, ¿no? O sea, ya en ejercicio, si usted hace un ejercicio de esto, usted tendría que, ¿verdad?, acá marcarlos y esos detalles. Entonces aquí yo por tiempo lo tengo listo. Entonces, ¿cuántos estudiantes tuvieron una nota de 1? Pues un estudiante. ¿Cuánto una nota de 2? 0, ninguno. ¿Cuánto una nota de 3? 1. Notas de 4, 2. Notas de 5, tenemos 5 estudiantes. Notas de 6, tenemos 3 estudiantes. Notas de 7, 4 estudiantes. Notas de 8, tenemos 2 estudiantes. Nota de 9, 1 estudiante. Y nota de 10, 1 estudiante. ¿Okay? Yo acá he hecho unos puntitos, ¿verdad? Y acá usted puede visualizar de forma gráfica, es mucho más fácil. Por ejemplo, si usted dice que la nota mínima para aprobar son 6, entonces aquí fácilmente yo puedo decir, indicar acá de 6 para la derecha son los aprobados y a la izquierda aplazados. Esto es un ejemplo de las tantas cosas que nosotros podemos hacer con la diagrama de puntos. Entonces yo puedo decir, ver más o menos el porcentaje de estudiantes aplazados, ¿verdad?, versus los estudiantes que están aprobados. También yo puedo darme cuenta acá, con mi diagrama, es la nota que más se repitió en este caso fue una nota de 5 puntos, luego de 7, ¿verdad?, y después de 6 y sucesivamente. Puedes ver que solamente un estudiante obtuvo una nota de 10 y un estudiante fue una nota de 1. Entonces, acá nosotros podemos calcular otros valores. Ustedes ven los videos que les comparto. De este diagrama de puntos se pueden sacar otros resultados, pero no lo vamos a hacer porque todavía no lo hemos visto hasta en las próximas clases. Pero podemos determinar lo que se le llama el promedio, la moda, varianza, etcétera, o mediana, ¿verdad? Vamos a determinar la mediana, la moda y el promedio. ¿Sí? Entonces, esto es lo que se le conoce como el diagrama de puntos. Ahora, otro tipo de diagrama o gráficas muy conocido es el famoso diagrama de pastel. Creo que de todos los diagramas y gráficas que nosotros conocemos y utilizamos más, es lo que se le conoce la que es diagrama de pastel, como el que estamos viendo aquí en la pantalla. Tenemos nuestro diagrama de pastel, ¿verdad? Entonces, estos diagramas se utilizan mucho en los datos cualitativos, como en la investigación que hicimos nosotros en la tarea de la cantidad de personas que utilizaban cierta cantidad o cierto tipo de marcas de celular, entre otras cosas. Entonces, esto nosotros lo usamos normalmente en Excel, pero vamos a aprender a hacerlo en clase utilizando fórmulas. Vamos a hacer acá un ejemplo, pero en clase la próxima semana lo vamos a hacer allá en el aula, para que ya consolidemos esto, ¿verdad? Esto de cómo hacemos esto manualmente. Antes de hacer este ejemplo de una gráfica de pastel, voy a mostrarle otros tipos de gráficas que utilizamos nosotros en nuestros análisis. Ya, pueden ser, por ejemplo, el gráfico de columna, como el que estamos viendo acá,
o gráfico de barras, como el que estamos viendo más abajo. Son de los tipos de gráficos más utilizados, ¿verdad? Son más sencillos de utilizar en Excel. El diagrama de barra, diagrama de columnas y diagrama de gráfico de pastel, perdón. También tenemos gráfico de línea. Esto es muy útil en datos cuantitativos y para hacer ciertos tipos de análisis. Todos estos tipos de gráficas, la habilidad de realizarlo va a depender, la verdad, de qué tanto usted se dedica a hacer este análisis estadístico, ¿ya? O el tipo de trabajo. Pero normalmente son muy útiles en todas las áreas, en los campos de trabajo, en lo que sea, licenciatura, ingeniería, muchísimas cosas. Gráficos de área y gráficos de cono, cilindro y pirámide. Todo esto aparece en Excel e incluso otros tipos de gráfica, pero la gráfica va a corresponder a lo que nosotros queremos representar, ¿no? Todo depende. Normalmente los datos cualitativos, cuando hacemos una investigación cualitativa, normalmente se utilizan estos tipos de gráficos de pastel, ¿verdad? A veces las gráficas de barra, no, gráficas de columnas. Ya para datos cuantitativos pues podrían utilizar tal vez gráficas de líneas. Ya, depende de las circunstancias, pues podemos utilizar otros. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros una gráfica de pastel? Vamos a realizar un ejemplo aquí sencillo. Vamos a hacerlo acá de manera rápida y en clase lo vamos a repasar la próxima semana. Antes de entrar a la otra unidad, porque en la próxima unidad ya nosotros ya estamos algo atrasados. Nos corresponde a realizar las medidas descriptivas, es decir, calcular la media, aritmética, la mediana, la moda. Entonces, de estos tipos de gráficas que nosotros hacemos, podemos realizar esos cálculos. Entonces, en este ejercicio, a nosotros nos dan, por ejemplo, los tipos de películas, ¿verdad?, de favoritas de los amigos de una persona. Entonces vino alguien, comenzó a anotar las películas que le gustaban a sus amigos y se encontró, ¿verdad?, que habían 4 que le gustaban de comedia, 5 de acción, 6 de romance, 1 de drama y 1 de ciencia ficción. Ahí en el video que le comparto, estos datos lo van haciendo lo van completando así, de esta manera, pero por lo menos yo lo voy a hacer de esta otra forma, ¿verdad? Me gusta hacerlo mejor hacerlo de esta otra forma, y yo voy a escribir, por ejemplo, en código, ¿verdad? Voy a decir que en comedia, la comedia va a ser el letra C, de películas de acción, R, películas de romance, la D serían las películas de drama y la CF las películas de ciencia ficción. Luego, acá este sería tipo de película. Esta columna son los tipos de película. Luego voy a hacer otra columna, voy a ponerle F sub I, ¿verdad? Ya sabemos que F sub I es la frecuencia, es la que se repite cada uno de estos valores que estamos analizando, variables. Entonces, en el caso de las películas de comedia son 4, películas de acción son 5, romance son 6, drama son 1 y ciencia ficción tenemos 4 personas. Okay. Cuando estamos analizando una gráfica de pastel, a nosotros nos interesan 2 cosas: determinar el porcentaje de cada uno de esos variables y determinar los grados que les corresponde a esa cantidad de elementos, ¿verdad?, o de las variables que estamos analizando. Entonces, siguiente columna, ¿verdad?, sería el porcentaje, ¿verdad? Este sería como, de acuerdo a lo que hemos estado analizando, este porcentaje sería como H sub I, ¿verdad?, como el porcentaje de H sub I, es decir, calculamos H sub I y luego lo multiplicamos por 100, ¿verdad? Algo así sería esta columna. Pero no lo hago así, pues, porque en el ejemplo que tenemos, pues no lo escriben de esa forma. Entonces, ¿cómo calculo los porcentajes? Yo necesito saber
las cantidades de personas que fueron encuestadas, es decir, saber el 100%. Entonces yo voy a sumar acá donde está f sub i, la frecuencia absoluta, sumo cada uno de estos valores, 4 más 5 más 6 más 1 más 4, voy a tener un total de 20. Es decir, yo he consultado, entrevistado a 20 personas y luego, ¿verdad? Cada esas 20 personas yo he obtenido que 4 le gustan las películas de comedia, 5 de acción, 6 de romance, 1 de trama y 4 de ciencia ficción. ¿Cómo determino el porcentaje de cada uno de ellos? Entonces yo divido 4, ¿verdad?, entre 20, que es el total, y luego multiplico por 100. Entonces, si usted multiplica 4 entre 20 por 100, va a tener un resultado de, bueno, aquí 100 no es 100, solamente si 100, sino 100%. 4 entre 20 por 100%, entonces voy a obtener 20. Es decir, 20%. Es decir, 4 corresponde a un valor de, a un porcentaje de 20. Esto es decir, es el 20% de 20. Ahora 5, necesito pasar esos 5. 5 entre 20 por 100%. Entonces realizamos operación y usted tiene que obtener un total de 25. Es decir, 25%. Y así sucesivamente, usted calcula, realiza los siguientes cálculos. 6 entre 20 por 100, tienen que acá dar un valor de 30%. 1 entre 20 por 100 va a ser 18%. Luego, acá no es 18, nos tiene que dar un valor de 5%. Y 4 entre 20 por 100 nos da un valor de 20%. Y pues 20 entre 20 por 100 nos tiene que dar un valor de 100%. ¿Okay? Ahora, ¿qué otra cosa necesitamos saber acá para realizar nuestra gráfica de pastel? Necesitamos conocer los grados. Ya. Ok, los grados, vamos a ver qué es eso de grados. Recordemos que en la gráfica de pastel está dibujado se conforma por un círculo. ¿Ya? Entonces ese círculo tiene un total de 360 grados. Repito, ¿verdad? Este círculo, ¿verdad? Cuando nosotros dibujamos una circunferencia, esa circunferencia tiene una longitud de 360 grados, es decir, una vuelta completa tiene 360 grados. Entonces nuestro objetivo, hasta calculando el porcentaje y luego el grado por cada una de las variables, es determinar más o menos qué porcentaje de esa circunferencia o qué porcentaje de esas variables ocupa la circunferencia. ¿Ya? Entonces eso es lo que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Esa es la idea cuando calculamos la gráfica de pastel. Entonces ya calculamos los porcentajes, ahora necesitamos saber cuántos grados le corresponde a cada una de estas variables. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Sencillo, ¿verdad? Ahora aparte, viene usted y entonces dice, va a dividir 4 entre 20 por 360 grados. Usted le realiza la operación y ya redondeado nos da un valor de 72 grados. Entonces 4 a estas 4 valores, o este valor de 4 le corresponde 72 grados. Luego 5 entre 20 por 360 grados, vamos a obtener un valor de 90 grados, ya cerrado. Entonces acá ponemos 90 en la columna.
Y así sucesivamente. ¿Qué hacemos? 6 entre 20 por 360 grados nos va a dar un valor de 108. Luego 1 entre 20 por 360 nos va a dar 18 grados. 4 entre 20 por 360 nos va a dar un valor de 72. Y luego, pues si dividimos 20 entre 20 por 360, pues lógicamente nos va a dar 360 grados. Y listo. Ya aquí tenemos todos los valores necesarios para realizar nuestra gráfica de pastel. Entonces, para realizar una gráfica de pastel de forma manual, nosotros lo que necesitamos sería un compás y un transportador, ¿verdad? El compás para dibujar la circunferencia y el transportador para medir los grados. Entonces viene usted con un compás, ¿verdad? Usted dibuja su circunferencia. Antes de eso usted pudo haber definido un eje, ¿verdad? Algo así, un eje central, pero sería una horizontal nada más, ¿verdad? Usted define la horizontal y un centro donde usted va a iniciar. Además, creo que aquí necesitamos sí, establecer acá una vertical. Entonces, una línea horizontal y una línea vertical. Entonces, acá va a ser su centro. Acá ese es su centro. Y luego usted viene y dibuja, ¿verdad?, su circunferencia. Dice, nos está diciendo, según nuestro resultado, que las películas de comedia los que les gustan las películas de comedia les corresponde un 20% de personas que gráficamente son 72 grados. Entonces venimos nosotros y medimos 72 grados comenzando desde acá, miren, de la parte de acá de esta línea que tenemos acá vertical. Entonces medimos 72 grados, que aproximadamente sería por acá. Luego, ¿verdad?, tenemos que nos dice que el 5 le corresponde un 90%. Entonces comenzamos a medir de acá. Acá tenemos 72 grados. Acá lo estoy diciendo aproximado, muchachos, porque no, ¿verdad? Porque lo estamos haciendo así a mano alzada, no estamos utilizando. Entonces luego dice que a las 6 personas que les gustan las películas de romance son un 30%, y eso le correspondería un ángulo de 108 grados, estaría como por acá. Entonces medimos 108 grados, ¿verdad? Luego dice que las personas que les gusta bueno, acá tengo que mover más esto porque aquí estoy muy corto. Tendrían primero 72, 90, 108. Esos 108 anda como por acá. Acá son 108 grados. Luego tenemos, dice acá, 18 grados. Podría ser, vamos a ver, no, creo que me pasé mucho. Por acá. Acá serían 18 grados. Y luego el último pedacito serían 72 grados. Si nosotros hacemos correctamente estos cálculos y lo hacemos redondeado de forma correcta, entonces esto tiene que cerrar, tiene que coincidir, tiene que quedar completito esos 300, tienen que cerrar completo los 360 grados. Entonces ya luego viene usted y solamente coloreamos cada uno de los sectores de nuestra circunferencia. Cada uno de estos sectores va a corresponder a un porcentaje de nuestra circunferencia, ¿ya? Entonces, esto es lo que hacemos en Excel, ¿verdad? Excel lo hace mucho más bonito esto. Entonces usted viene y ya sabemos que le da colores, poner los porcentajes. Entonces aquí en primer gato, en los verdes el 20%, ¿verdad? Que es lo que nos pone en Excel.
¿verdad? Lo podemos hacer acá adentro o afuera. Aquí sería el 25%, luego tenemos 30%, 5% y 20%. Y acá nosotros hemos realizado nuestra gráfica de pastel, ¿verdad? De forma manual, lógicamente. Tal vez no vamos a estar haciendo esto en forma manual, pero ya por lo menos tenemos ideas, ¿verdad? Cómo es que lo hace el programa. Y si no tenemos un programa, pues ya podemos hacer esto manualmente a la hora de analizar algún dato estadístico que nosotros tengamos, ¿verdad? Algún dato cualitativo. Okay, entonces, eso ha sido la clase de hoy. Como ustedes ven, ya muy sencillo esta gráfica. Yo les comparto en el campus varios videos de todos estos tipos de ejercicios para que ustedes lo vean en su casa y con tiempo luego. Y la otra semana, tal vez solamente repasemos esta gráfica, que es la que me interesa, que lo hagamos, porque las demás son muy sencillas. Y luego continuamos con la siguiente unidad, ¿verdad? Por favor, para que ustedes no se pierdan el próximo domingo y traten de llegar a la clase.